José Antonio Romero Tellaeche es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Economía por el CIDE y doctor en Economía por la Universidad de Texas, Austin. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde 1989 ha sido profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, donde también se ha desempeñado como coordinador de la Maestría en Economía, director de la revista Estudios Económicos y director del Centro de Estudios Económicos. Cuenta con una vasta productividad académica, incluyendo docenas de publicaciones en revistas especializadas y numerosos libros, entre los cuales destacan Estado Desarrollador, Casos Exitosos y Lecciones para México, y Los Límites al Crecimiento Económico de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política. Actualmente es director general del Centro de Investigación y Docencia Económica, AC. Pues aquí estamos con José Antonio Romero. Bienvenido a TV UNAM. Muchas gracias, John. Pues un gusto, honor tenerte. Tienes un nuevo encargo muy importante, dirigir el CIDE. Tienes una trayectoria pues muy larga de economista, de analista de política industrial, economía internacional a nivel global. Cuéntame primero sobre tus investigaciones, antes de entrar en el tema más administrativo o político. Hablamos de tus investigaciones. ¿Estudiaste originalmente la licenciatura en dónde? En la UNAM, ¿UNAM? Y luego estudié en el CIDE. Uh-huh. Y luego estudié en Northwestern, en Estados Unidos, uh-huh, y en Austin, en la Universidad de Texas, en Austin. Y bueno, al principio creía en el proyecto neoliberal. ¿Tú? Sí. ¿No me digas? Sí. Y inclusive hicimos unos trabajos con Jaime Serrapuche sobre uh-huh cómo iba el TLC a desarrollar el país. En unos cuantos años íbamos a llegar al primer mundo. Y luego me fui desencantando con esa concepción y se te van cerrando las puertas en las revistas y todo. Y cuando cuando me portaba bien, hasta en las revistas me corregían los artículos para pasarlos, para sí, que yo los pueda sacar, pero cuando cambié de manera de pensar, empezó la etapa difícil. Mira, qué interesante. A ver, pero ¿qué es lo que te hizo caer en cuenta de que, bueno, desde mi punto de vista, esa narrativa neoliberal está construida como con base a hipocresías? Sí. ¿Qué fue lo que te hizo llamar la atención más directamente? Bueno, mi formación de la UNAM, ya era la época del final de la cola de cuando había marxismo, uh-huh, y del marxismo aprendí una cosa que es el idealismo, pensar uh-huh que uno puede cambiar el mundo. Luego, mi experiencia en el CIDE fue con los estructuralistas y de poder pensar que uno podía desarrollar América Latina, uh-huh, y convertirla en una potencia. Y luego, cuando estudié en Estados Unidos, pues me dijeron que cualquier intervención era dañina y uh-huh que era mejor dejar todo al mercado. Y luego ya me empezaron a entrar mis dudas y empecé a regresar a mis raíces. Uh-huh. Y ahí encontré más, primero con las teorías del desarrollo, que las empezaban a ver mal, uh-huh, y luego ya con otras cosas y compañeros que me fui haciendo, y empezamos a criticar el Telecán desde hace muchos años, y el proyecto neoliberal. Parecíamos unos cuantos locos en ese momento, estamos hablando de hace 25 años, uh-huh, etcétera. Y pues el tiempo nos ha dado la razón. Primero no crecimos nada, unos medio punto porcentual al año del PIB por habitante. ¿Durante el periodo neoliberal? En el periodo. Hicimos un proyecto sobre la agricultura, que se me abrió los ojos, para la Secretaría de Economía, y cómo las importaciones de maíz fueron las que, porque es el principal producto que se tenía,
pues devastó el campo, de ahí se originó la migración y de ahí la descomposición social, las drogas y el crimen. Entonces, yo sostengo que todo este desgarre del tejido social se originó en gran parte en el Telecán. O sea, el Telecán es el responsable por la criminalidad, el crimen organizado, la violencia tan desbordada que hoy vivimos en México. Sí, y se pensaba que en la retórica es que los campesinos iban a dejar de producir el maíz, que lo producen mal, lo iban a importar de Estados Unidos, y estos campesinos iban a ir a las maquiladoras a producir aviones, iba a haber pleno empleo, pero nos íbamos a dividir a ocupar en actividades más productivas y íbamos a dejar las menos productivas. Y lo que pasó es que no los absorbieron, no sabían qué hacer, se fueron para Estados Unidos, aquí no hubo actividades, hubo drogas, nos generó un conflicto con Estados Unidos porque con el Telecán empezaron a venir empresas americanas que los obreros americanos no les gustaba y al mismo tiempo que les mandábamos gente para allá. Entonces fue una combinación pues también muy negativa para los Estados Unidos y pues estamos viviendo esas consecuencias. ¿Y es resultado de la libertad de comercio en general o la manera en que se implementó particular en México desde esta pues, mafiocracia tan corrupta que tenemos? Si hubiera habido empresarios nacionales, como fue el caso de China, que hizo lo mismo, los empresarios mexicanos hubieran aprendido de las empresas norteamericanas, las maquiladoras, si hubieran sido mexicanas, hubieran aprendido, como dicen en la jerga, el know-how, cómo hacer las cosas, y eventualmente pudieran. Pero nunca hubo empresarios nacionales ahí, no hubo acumulación de conocimientos. Y la agricultura, que antes era el maíz, fue sustituida por las frutitas, el aguacate y todo, poco valor agregado. Y sobre todo porque como no hay empresarios prácticamente mexicanos ya en el sector manufacturero, y es de donde surge la innovación, pues ya no hubo acumulación de conocimientos. Y por eso ves que hay las universidades y los centros de investigación totalmente desvinculados de la industria, que es contrario a lo que sucede en Asia y en Estados Unidos y Europa, donde la investigación y desarrollo está totalmente vinculada a la producción. Y pues hay esperanza de salvación porque son décadas de aniquilamiento de precisamente esta industria nacional, los empresarios nacionales, la investigación científica, la innovación, y ahora ya es demasiado tarde para recuperar un proyecto desarrollista, una política industrial, dentro del marco incluso del TEMEC, que mejor señal de que estamos quizás en un camino sin retornos, que ya tenemos un gobierno de izquierda y lo primero que hace es ratificar, ampliar incluso el Telecán para el TEMEC. Entonces, no hay de otra al parecer, ¿o sí? Bueno, políticamente era muy difícil, pero aceptando que ya es un hecho de la vida tener se abre ahora una buena oportunidad con el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos y el deseo de Estados Unidos de replegar empresas que había mandado a China, que puedan venir a América del Norte. El caso sería que el gobierno hiciera un plan efectivo para que empresarios mexicanos, junto con centros de investigación nacionales, asumieran la posibilidad de sustituir esas cosas en América del Norte. Por ejemplo, los ¿cómo se llaman? Los semiconductores y los chips. Hay de todas clases, a lo mejor los muy sofisticados no los podemos hacer, pero tal vez los más elementales sí se puedan hacer. Pero
cuando inicias algo empieza una bola de nieve, entonces tiene que haber voluntad política de hacerlo y no es por chauvinismo, tienen que ser empresas nacionales porque es como se acumulan los conocimientos. Claro. Entonces, sí hay esperanza, sí se puede hacer, hay una coyuntura favorable, ojalá y la aprovechemos y podemos hacer algo. Los mismos Estados Unidos pues están perdiendo, ya no son un poder único, ya ven el peligro que hay y necesitan también a México, la mano de obra barata mexicana, y podríamos negociar con ellos algunas cosas del tratado que no sean tan a rajatabla, y la cosa es voluntad. No veo mucho a la Secretaría de Economía en ese tenor, pero por lo menos es algo que sí quisiéramos impulsar, centros CONACYT, cámaras empresariales y el mismo CIDE, y otras universidades que pudieran adherir al proyecto, claro que sí. Porque el Estado, al final de cuentas, tiene que jugar un papel importante en esta reconversión industrial y económico, porque el dogma de las décadas del neoliberalismo es que el Estado, decían que era un Estado mínimo, cuando en realidad se invertía mucho en las fuerzas militares, en las secretarías de Hacienda y Finanzas y otras áreas, pero el dogma era no intervencionismo en la economía. Podemos, no está fuera de moda, ya nostálgico plantear un Estado fuerte que intervenga. Estamos hablando de empresas estatales incluso también. Sí. Cuéntame, ¿cómo contestarías a los neoliberales que dicen que todo eso ya es de Echeverría y del pasado, ¿no? Bueno, el modelo que adoptamos durante el neoliberalismo es el modelo americano, que es el Estado regulador, que regula nada más. Pero los más exitosos en los últimos 50 años han sido los estados desarrolladores, estados planificadores, estados que administran la economía. Es todo Asia. Y de ahí podemos aprender. Inclusive Estados Unidos ahora, generalmente cuando los países son los más eficientes del mundo, predican el libre cambio. Cuando empiezan a perder competitividad, ya empiezan a planificar, empiezan con la intervención del Estado, empiezan a pensar política industrial, y ya es el caso de Estados Unidos. Ya no, ahora, paradójicamente, los que defienden el libre cambio ahora son los chinos. Claro. Porque son ahora los más competitivos. Los que ganan cuando está la ley de la selva, ¿no? Exacto. Y yo creo que si aprovechamos bien las oportunidades, hay un gran camino de prosperidad en México. Yo creo que sí. Nada más hay que conjuntar empresa privada, nacional, centros de investigación que hasta ahorita no están vinculados con eso, y un Estado que se dé cuenta del momento que vivimos y cómo puede ser facilitador de eso. Hablando del CIDE, empezamos con la cuestión histórica. Tú estudiaste ahí en sus inicios, sí, ¿no? Sí. Del CIDE, estudiaste tu maestría. El CIDE que se crea en los 70s con una primera planta laboral de muchos exiliados, políticos de Sudamérica, de Brasil, de Chile, que traen una idea pues muy keynesiano, muy progresista de la economía, ¿no? Sí. Cuéntame de esos momentos de orígenes del CIDE. Bueno, había un gigante que se llama Fernando Fansilver, Pedro Buscovic, que habían sido ministros en sus países, uno de los primeros directores fue el secretario de Hacienda del gobierno republicano español, y había éramos 30 alumnos en la generación más o menos, y como 12 o 14 eran estudiantes sudamericanos. Entonces era muy bonito intercambiar experiencias con ellos. Y eran
de tendencia estructuralista. El CIDE fue hecho, se llama Centro de Investigación y Docencia Económicas, era una escuela para investigar y formar cuadros para el sector público. Esa era su función. Se llama hasta actualmente, es un centro público de investigación. No es universidad, nunca fue eso. Cuando viene la época neoliberal, y ya no voy a tener en las purgas que hubo, pero bueno, como el Estado ya no juega ningún papel, entonces había que reinventar el CIDE. Entonces ya no es la idea de cómo que trabaje mejor el sector. Desaparecen las materias de administración de empresas paraestatales, desaparece todo eso, y entonces se adopta, se quiere convertir en universidad, y entonces los investigadores se dedican a enriquecer su propio currículum, publicar en revistas tanto para que el SNI les pague más, ellos suban en la escala del CIDE, como para darle la libertad de que si un día ya no están contentos en esa institución, tengan la facilidad de irse a otra. Pero ya no hay ese compromiso ni con el gobierno ni con temas nacionales. Se empieza a tomar la agenda que imponen las revistas donde ellos quieren publicar. Un proyecto individualista, pues, de competencia. Es la lógica académica en los Estados Unidos, ¿no? Un mercado libre, como si fueran jugadores de béisbol, ¿no? Exacto. Se cotizan y se venden, y se les hacen ofertas a un lado y otro, y ¿no? Exactamente. Y es un tema que desgraciadamente predomina prácticamente en todas las universidades hoy en el país. Y no hay ese espíritu de servicio que había. Creo que todo el mundo tiene derecho a superarse y a escalar en la escala social, pero un elemento que no son excluyentes es su compromiso social, que eso es lo que yo creo que hay que fomentar, que se ha perdido, que piensan que es una cursilería pensar en que uno tiene obligación con los demás, ¿no? O incluso antiacadémico, te puede hasta bajar puntos, sí, ¿no? Sí. Si dedicas demasiado tiempo haciendo en la acción, cumpliendo con tus teorías. Exacto. Vamos a un breve corte, estimado José Antonio, y regresamos ahorita unos segundos para continuar con este fascinante diálogo con el nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas. No se vayan. Aquí seguimos con el director del CIDE, el doctor Romero T.H. Muchas gracias, José Antonio, por al contrario, seguir con nosotros. Hablabas de los orígenes del CIDE, como un centro de pensamiento crítico, latinoamericanista, desarrollista, de la escuela estructural que plantea un papel importante para el Estado, para generar el desarrollo, no solamente estar allí como un velero en los aires del capital financiero internacional. Pero de repente, en la época de Carlos Salinas, en los 90s, se hay un viraje fuerte, ¿no? Para justamente acomodarse a los nuevos tiempos. Pero en ese momento sí hubo una purga. O sea, corrieron, no sé, lo que yo he escuchado, hasta 100 profesores, investigadores, así, pero de 2 años a otro, de repente toda la planta académica que estaba dando clases lo recambiaron para generar otra cosa. ¿Esto es correcto? ¿Esto es cierto? La impresión que tengo. Sí. Mira, con la crisis de deuda que terminó con el periodo de López Portillo, hubo una época en que el CIDE se le culpó de la crisis de la deuda, porque había allá unos profesores de la escuela de Cambridge que habían apostado en realidad es una acusación exagerada, porque en el gobierno de López Portillo había de todas las tendencias. Claro. Y no sé, pero le echaron la culpa al CIDE. Al CIDE. Al CIDE le echaron la culpa de la crisis de la deuda. Entonces pusieron a un político
ahí que se dedicara 6 años. Y luego, cuando llega Salinas, Zedillo es el director, es el secretario de Educación Pública. Claro. Y entonces invitan a Carlos Batres y le dijo, mira ya, cambia eso o ciérralo. Así, tal cual. Tal cual. Cámbialo o ciérralo. Y entonces, pues ahí empezó la purga. Hay unas anécdotas que les decían, miren, yo me gasto tal cantidad ya no sé cuánto gastaban en esa época, de tal cantidad a la semana para no sentir culpa. Voy con el psicólogo y ya no siento culpa. Y entonces, pues más o menos limpió el CIDE y empezó a atraer a otro tipo de personas. Todas estas, entre ellos uno que fue famoso, que se llamó Jaime Ross, se fue a Notre Dame y cada quien hubo una diáspora del CIDE y se perdió ese espíritu y se hizo como en imagen y semejanza del Colegio de México. Ese fue el modelo de Batres, porque había sido profesor. Ojalá, porque nunca llegó a ser realmente como el Colmex. No, porque no tiene humanidades, no tenía, luego se agregaron, no hay literatura, luego se agregó historia, y en fin. Y ahí fue evolucionando y se convirtió ya muy aliado, es más político el CIDE que el colegio, es más autónomo, y se fue haciendo cada vez más aliado de los gobiernos en turno, ya con un nuevo enfoque y con un, ¿cómo le llaman? Liberalismo con sentido humano, ¿no? Que es el liberalismo americano, que no se cuestiona por qué el sistema es así, sino se enfoca en problemas puntuales. ¿De dónde vienen los migrantes? ¿Por qué hay violencia? Claro. ¿Por qué hay esas cosas? Pero sin tratar de dar una explicación global. Cuando se analiza, ya no se analiza si la democracia es buena, es mala, o hay otras formas alternativas, sino ya se concentran en cómo se hacen las elecciones, cómo hacer estadísticas sobre eso. Y pues más o menos ahí evolucionó la trayectoria del CIDE y de muchas instituciones, porque han seguido ese modelo. Y lo que se requiere, yo creo que es un cambio de paradigma. Hasta me acaban de informar que la Fundación Ford está financiando proyectos para ver si hay modelos alternativos al neoliberalismo. Claro, hasta ellos se dan cuenta. Hasta ellos se dan cuenta. Entonces, pues es algo que hay que trabajar, hay que convencer a la gente, hay que persuadir a la gente de que existen otras formas de organizar la sociedad y que el modelo neoliberal pues no ha tenido éxito y otros modelos han sido mucho más exitosos, como las estrategias de Asia, las estrategias por ejemplo, de Finlandia, o la de la misma India, que ya es la tercera potencia mundial. Entonces, el único paradigma no es el que tenemos, puede ser otro. Claro, volver a hacer las grandes preguntas entonces, porque pues se decía ahí con Fukuyama, ¿no? Que con la caída del muro de Berlín se acabó la historia, incluso las grandes preguntas ya no vale la pena hacerlo, sino simplemente administrar la abundancia capitalista supuesta. Exacto. Y ahora ya estamos en un momento, pues ahora ya con lo de Rusia, con China, o sea, un buen momento, a pesar de las crisis, la pandemia, obviamente es mucho dolor, la salud, la crisis de salud y la guerra, pero es un momento de crisis que también puede generar nuevos modelos. Y ahora que estás abriendo este proyecto de investigar desde ese enfoque estructural completo, pues ha habido muchas resistencias, incluso ataques muy directos en contra de tu persona. Sí, sí. Te hago una pregunta muy específica. ¿Has corrido a investigadores, a académicos del CIDE? ¿Estás haciendo tú una purga ideológica de la planta académica del CIDE?
No, a nadie. Nadie. Ni un solo investigador, profesor. Ningún profesor, ningún investigador, a nadie. Lo que ha pasado es destituir de sus cargos, más no de su chamba como investigador. Sus cargos administrativos. Ajá, que son parte de mi equipo, que deben de ser parte de mi equipo. Pero esas personas siguen investigando, siguen produciendo, siguen dando clases, siguen participando en toda la vida colegiada de la institución y son parte de la comunidad. A nadie se le ha perseguido por lo que piensan. Hemos, después de todo este alboroto que se dio, finalmente comenzó el diálogo. Ha habido diálogo con todos los directores de las divisiones, se les garantizó su libertad de actuación, de pensar, de publicación, de contratación de sus investigadores. Está en muy buena disposición. Mi percepción es que están que saben que pueden continuar con sus investigaciones como las han venido dando. Y una cosa muy bonita que es en el CIDE, para crear una nueva división, debes de contar con la aprobación del Consejo Académico, que está formado por la comunidad. Sí. Y he recibido muy buen apoyo de que se forme una nueva división en temas de desarrollo. Mira. Y que incluye muchas cosas, no nomás economía, política, historia, todo. Y casi todos los que están en el CIDE son egresados de escuelas extranjeras. Ajá. Y hay un proyecto, y siempre, hay que decir una cosa buena, muy buena del CIDE, es que siempre han tratado de que sus estudiantes vengan, darles oportunidad a los estudiantes que vienen de bajos recursos. Claro. Como que darles... con becas y estímulos, ¿no? Con becas, estímulos, y darles chances de cursos regulatorios para que se pongan al día. Lo que quiero hacer con esta división es hacer lo mismo, pero con los profesores. Que los profesores, puede haber excepciones, pero que mayoritariamente vengan de universidades nacionales. Que el talento formado en México pueda convivir con el talento formado y haya una sinergia, haya cosas que uno vea del otro, etcétera. Por ejemplo, hay un nuevo profesor, un joven profesor de lo que va a ser nueva división, matemático del CIMBESTAF, y ya lo incorporó la división de economía para que lo invitaron, más bien, para que dé clases de estadística. Y lo mismo, estamos en la mejor disposición de invitar a otros profesores a la nueva división. Pero esto es una revolución porque supuestamente, de acuerdo con el esquema neoliberal y sí, la cultura interna del CIDE, entre más grados en el extranjero tienes, mejor hablas inglés, ¿no? Que no es nada en contra tampoco, pero eso es el criterio del prestigio, ¿no? Exactamente. Publicar en esas revistas internacionales, que son de prestigio, claro, pero que eso es la única medida. Y ahora invertir las cosas, más bien darle prioridad a quien haya estudiado en universidades nacionales que publiquen en español y que están comprometidos con los grandes problemas nacionales, es como poner las cosas de cabeza, ¿no? Sí, pero no, y no solo que hablen inglés, sean universidades nacionales, sino hay una correlación también en el color de la piel y dónde estudiaron. Los nuevos profesores pues son más como somos la mayoría de los mexicanos. Y eso también yo creo que va a enriquecer a toda la institución, porque pues nos vamos a hacer ¿cómo se llama? Genéticamente más
más diverso, ¿no? Una comunidad, sí, más integrada en lugar de una casta de élite y los alumnos por otra parte. Y los profesores más conservadores, digamos, más, bueno, no los más conservadores, pero conservadores, que se ve de estratos privilegiados, lo ven con muy buenos ojos. Okay. Me han dicho, qué bueno para trabajar con el talento mexicano. Y yo creo que sin controversia, mucho del conflicto fue falta de información y malos entendidos. Y ahora creo que estamos en una etapa hay exabruptos de vez en cuando, como la prensa sale, pero en general el CIDE, yo creo que estamos tomando nuestro camino. Tenemos que regular, tenemos unos problemas ahí de unos recursos que hay que liberar de un fideicomiso que desapareció, pero estamos trabajando junto con la comunidad. Ese es no quiero ser demasiado triunfalista, pero creo que la comunidad se está portando bien. Los directores de las divisiones están muy apoyadores y el mismo consejo académico quiere cooperar. Ofrece su cooperación para ayudar. Lo cual es natural, pues es su comunidad, al final de Claro. cuentas, ¿no? Para trabajar juntos para que salga adelante, más allá de esta tormenta más mediática. Claro. Nada más te hago algunas otras preguntas de rigor. ¿Su nombramiento sí fue plenamente legal? Por supuesto, legítimo? por supuesto. Porque andan justamente queriendo generar esa impresión de que de alguna forma como el Consejo no votó en el momento apropiado, etcétera. A ver, explícanos. No. Sí. A ver, mira, hubo una convocatoria, la gente se pudo inscribir, por alguna razón no se inscribió nadie interno del CIDE. Nadie interno. Nadie interno, era yo el único candidato. Al final, hubo otro candidato, pasó por las etapas en las que se decide y no es como en la UNAM, aunque en la UNAM tampoco se decide por democracia o hay mecanismos que sí, se claro, den, la Junta de Gobierno, etcétera. Así fue en el CIDE. Gente se inconformó y como tenemos una división de derecho ahí, metieron muchos amparos y pues yo creo en el Estado de Derecho y pues ningún amparo procedió. Porque se respetaron todas las reglas, pues. Todo estuvo conforme al manual y creo que ya quedó claro y creo que ese ya no es bueno, hay gente que nunca quiere querer nada, pero se respetó todo y así ha sido siempre. A Batres lo pusieron porque es el director de CONACYT o directora de CONACYT, previa consulta nombra a la persona que él decide, es parte de su equipo. Sí, sí, sí. Es su prerrogativa. Igual me puede destituir, remover si es que me puede remover si pues, no estoy funcionando, pues lo puede hacer y nombrar a otra persona. Esa es su legitimidad. La legitimidad de mi jefa viene de la legitimidad del presidente que consiguió no sé cuántos votos. Y mi legitimidad derivada es que me designó con ese poder la directora de CONACYT. Y la comunidad estudiantil ya también lo sientes en una actitud propositiva, constructiva, porque tenían hasta ocupadas las instalaciones durante las vacaciones, ¿no? Sí, de Navidad. Sí. Mira, no quiero pero cuando hablamos de comunidad estudiantil parece como que generalizamos un poco, ¿no? Yo tuve conversaciones con muchos alumnos que no estaban de acuerdo con el movimiento, pero si hay 10 personas o 15 personas que toman unas actitudes, no puedes hacer nada. En realidad, durante todo el tiempo que estuvo ocupado el CIDE, habrán sido
unas 25 personas que se reciclaban de 250 alumnos, ¿no? Te voy a interrumpir un segundito, es muy importante este punto porque me están llamando a corte, ¿no? Y ahorita seguimos hablando sobre el CIDE, sobre el desarrollo nacional, sobre el pensamiento estructural. Está aquí con José Antonio Romero, director del CIDE. No se vayan, esperamos aquí en unos segundos más. Aquí seguimos con José Antonio Romero. Doctor, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el tema importante de los estudiantes del CIDE, si es que era un grupo minoritario, no rebasaba los 25 personas, pero pues todavía pues una voz relevante, una comunidad tiene que tomar en cuenta sus propuestas, exigencias, aunque sean minoritarias. ¿Cuáles eran sus demandas y cómo los has tomado en cuenta? Mira, a ver, tal vez exagere un poco. Los que estuvieron activos hasta el final, fueron como 20, 25. Al principio sí hubo una idea más, más de grupo y hubo más apoyo. En realidad se les ofrecieron muchísimas cosas. Pidieron participación, se les ofrecieron. Se les dio las becas, y se les dio prácticamente, hubiéramos negociado con ellos muchísimas más cosas. Pero al final, pareció que no eran realmente demandas de los estudiantes, sino porque todo lo que los ofrecimos no se aprovechó. Y terminó el movimiento sin que pudiera haber sido cristalizado algo más concreto para ellos. Los estudiantes son el tesoro de la institución, son las nuevas generaciones que hay que promover. Mi idea es tratarlos de convencer de que no se cierren a una sola visión, que no abandonen la visión que tienen, pero que den oportunidad de que vean otras cosas, nada más, y luego comparen, no desestimar otras visiones, sino por lo menos escucharlas, que no tengan miedo de escuchar otras versiones del mundo. A veces se les enseña una sola visión del mundo y piensan que esa es la verdadera, y cualquier otra cosa que se diga lo contrario, pues es falso. Y creer que porque se usan métodos formales, estadísticos, etcétera, eso, sin estar en contra de todo eso, que es válido, eso le da un carácter de científico. Las ciencias sociales son muy escurridizas. Se replantean constantemente, y a veces los métodos que estamos usando, hablo por ejemplo de los economistas, es el mismo de hace 200 años. Claro. Y el mundo ha cambiado, nunca estamos en los equilibrios que realmente que imaginan los teóricos. Y simplemente que eso les dio miedo, o pensamos pero no, yo creo que ya están más calmados. Las materias estas que vamos a dar para concientizarlos de otros van a ser optativas, no van a ser obligatorias. Los que no quieran ¿Cuáles son? O sea, entonces no vamos a convertir al CIDE en una fábrica de chairos, ¿no? Que era la fantasía de algunos medios de comunicación. Simplemente lo que está haciendo es ofreciendo otro punto de vista. Exactamente. Invitarlos a salir de un dogmatismo, te das cuenta, que era el pensamiento único, que exploran otros puntos de vista, y se están ofreciendo nuevos cursos. Entonces, ¿qué contenido tienen? Por ejemplo, un tema fascinante en el tema económico, y que también político, puede ser la teoría evolutiva. Que la economía no es como la física, sino es más bien como la química, en el que hay procesos que hay mutaciones, claro, hay choques. Cuando viene un choque y los agentes son muy diversos,
pues unos sobreviven y otros no. Por ejemplo, retomar las ideas políticas no solamente como una herramienta estadística, sino todo lo que hay en las interpretaciones de política, historia, por ejemplo. Historia económica. Historia económica, historia de países, ver cómo han hecho otros países para desarrollarse, qué estrategias utilizaron. ¿No se enseñaban estos en la licenciatura de Economía? ¿No aprendía diferentes estrategias de desarrollo? El problema de la economía es que es ahistórica. Los mismos principios rigen desde la Edad de Piedra hasta el capitalismo de hoy. De acuerdo con el esquema neoclásico, una receta. Sí, es receta, es ahistórico. No hay que aprender historia. Mira. Y la historia muchas veces se da, la historia tradicional, pero no una historia enfocada a aprender de otros países, ¿no? Claro. Hasta hubo una escuela en economía que se llamaba la escuela clásica alemana, que era estudiar la historia de otros países para entender. Y esa es tan valiosa como los modelos formales, etcétera. Claro. Entonces, pues todo eso hay que explicarle a la gente, enseñarlos a redactar bien para que consigan trabajo. Los métodos estadísticos son muy buenos porque pues tampoco vamos a producir puros ideólogos, ¿no? Necesitamos gente que vaya a trabajar y arrastre el lápiz y necesitan métodos estadísticos, escribir bien, etcétera, y que apoyen en los programas. Técnicas de insumo-producto para ver las relaciones intersectoriales y las tradicionales que ya se manejan. Y en historia, pues ver, conseguir especialistas de historiadores a fondo de otros países. A veces nada más la historia que nos enseñan cuando es la llamada historia universal es la historia anglosajona. Rara vez nos metemos a la historia alemana o de otros países, o China o rusa. Entonces, pues, hay mucho campo para crear sobre todo gente que sean educar gente que que eventualmente tomen un liderazgo en el país, que tengan una conciencia nacionalista, que tengan una conciencia de ayudar a los demás, como dicen los filósofos, del bien común, ¿no? Que no solamente sea la meritocracia para poderte medallas en tu saco, sino que inculcar que por una suerte tenemos la posición que tenemos, no es por nuestras dotes de DNA, por casualidad nacimos en una cuna medio que nos ayudó a estar donde estamos, pero que pudimos haber estado en otra cuna muy diferente. Sí, eso es increíble cómo las ciencias sociales, con esta lógica, ciencias sociales, esa misma palabra, hay que ponerlo en cuestión. Sí. O sea, los estudios sociales, sí hay una forma de aplicar la lógica científica, experimental, moderna, al estudio de la sociedad, pero reducirlo a eso es cuestionable. Y es otra parte del compromiso social. Lo decíamos en el primer bloque, o sea, no solamente de repente la visión hipercientífica te aísla de la sociedad, pero luego también desprecia el compromiso. O sea, es un punto en contra luego en las comisiones de evaluación el hecho de que pues publiques en la prensa o que hagas reuniones con la comunidad que estás estudiando para ayudar a que resuelvan algún problema. Exacto. Ya el activismo ya es, ya perdiste tu objetividad, ¿no? Sí, me tocó ir a la Universidad de Morelos en Cuautla y ganan igual que los demás porque está estandarizado y los obligan a estar en el SNI. Pero en lugar de apoyar a su municipio, que ahí harían mucho más falta, pues también tienen que publicar en revistas indizadas que nadie va a leer ahí. Pero eso está cambiando en CONACYT. Creo que hay una firme propósito de premiar más al trabajo colectivo, al trabajo socialmente útil y
y estamos en un proceso, es largo. Eso, lo colectivo también es importante porque los puntitos siempre son individuales. Luego la comunidad científica de las ciencias duras, aunque yo digo luego que las ciencias sociales son las verdades duras porque son más, no son más difíciles, pero más inacibles, pero en las ciencias duras, luego firman colectivamente, ¿no? Todos los que trabajaron en un laboratorio firman, luego hay una jerarquía, quien firma primero, segundo, etcétera, pero es un grupo de trabajo. Y en las ciencias sociales es muy raro que veas a veces dos autores, pero que sea el producto de un equipo de investigación que publican juntos algo. Esa es una nueva cultura de la investigación también que tenemos que generar, ¿no? En mi experiencia es, la misma institución, si te invita a un proyecto, dices de a cuánto. Y si no te dan nada, pues tu segundo jefe es el SNI y tienes que publicar para juntar tus puntos y no quieres ver a nadie porque tú tienes que publicar para que... pero espero que vayamos en vías de transformación. Y administrativamente también has limpiado la casa, o sea, mencionaste lo de los fideicomisos, había mucha discrecionalidad, para decirlo menos, en el gasto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, antes de este sexenio, había muchos proyectos que encargaba el gobierno a las instituciones. Entonces fueron periodos de vacas muy gordas y sin embargo no se le dio atención a la infraestructura del CIDE. Tenemos dos sedes, la de Aguascalientes está mejor porque tiene, pero aquí hay deficiencias, nuestro equipo de cómputo está mal, y no hubo esa preocupación. Como que pues el mismo individualismo fomentaba que pues era más respetado el que traía más dinero. Algo que radicamos es que por lo menos la dirección general, el secretario académico y el secretario de vinculación tienen prohibido participar en proyectos porque es conflicto. Cobrar adicionalmente. Ya con lo que ganamos está más que suficiente. Y o sea, antes el mismo director o el secretario académico cobraba aparte sus proyectos. El director no, pero los otros sí cobraban. Se nos está acabando el tiempo, estimado José Antonio. 2 minutitos. Quienes estén pensando, no sé cuándo es la siguiente convocatoria para ingresar al CIDE, ¿qué les ofreces? ¿Qué invitación les harías a un estudiante de prospectiva ahí del CIDE? Mira, yo creo que los departamentos existentes, las divisiones existentes del CIDE, tienen personal del más alto nivel internacional y eso les garantiza que pueden tener un trabajo muy interesante cuando terminen. Pero adicionalmente el plus que les estamos dando es que también van a tener una visión que no creo que se esté dando en ninguna otra institución. Es una visión nacionalista, de compromiso social, de que vean otras cosas que son interesantísimas, que les va a abrir la cabeza, les va a abrir el mundo y que no es obligación, simplemente es una opción más que va a tener la institución. Y creo que a la larga o a mediano plazo eso va a ir permeando con los demás colegas y vamos a tener una síntesis mucho más interesante y más rica que muchas de las escuelas en México. Entonces, en mi opinión es, inscríbanse en el CIDE, se la van a pasar muy bien y va a ser un compromiso y un proyecto de vida que va a valer la pena. Muy bien, pues ahí está la invitación de parte del nuevo director del CIDE, además un economista muy connotado que hemos conversado sobre tus investigaciones y la necesidad también de defender una
política industrial nueva en nuestro país. Pues muchísimas gracias. Al contrario, John. Espero que nos vuelvas a acompañar pronto. Cuando tú me invites, aquí estaré. Muy bien, para que nos digas en unos meses o un año cómo han sido los avances. Sí, traemos un proyecto de unir a los centros CONACYT con grupos empresariales y grupos del gobierno para echar a andar este proyecto de crecimiento que mucho le hace falta a México. Y cuentas desde luego con la UNAM, la claro que Casa de sí, Estudios, por supuesto. Que aquí estamos también comprometidos. No, pues es la madre. Con una universidad al servicio de la sociedad. Pues muchas gracias. Gracias a usted, nuestro público tan amable, por acompañar con nosotros, esta vez con el doctor José Romero, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Tus Diálogos por la Democracia de TV UNAM.